Buenas tardes con todos. Vamos a hacer la revisión de algunos ejercicios tipo examen de física. Vamos con el primero. Me dice calcular el trabajo que realiza la fuerza F y la fuerza de rozamiento Fr sobre la distancia d. Los datos son que la masa es de 10 kilogramos, la fuerza es de 100 newtons, el ángulo es de 53 grados, la distancia es de 10 metros y el coeficiente de rozamiento es de 0,1. Entonces, a ver, primero me está pidiendo que calcule el trabajo. Nosotros sabemos por fórmula que el trabajo es la fuerza por la distancia. Pero este ejercicio tiene una pequeña trampa. ¿Cuál es esa trampa? Que la distancia es de manera horizontal, mientras que la fuerza F es inclinada. Entonces nosotros no podemos multiplicar esas dos. Esta fuerza se va a dividir en su componente horizontal y vertical. Entonces aquí va a tener su componente de la fuerza horizontal y aquí va a tener el componente de la fuerza en vertical. Para que nosotros podamos calcular el trabajo, el cual es de manera horizontal, nosotros tenemos que utilizar también el componente horizontal. Entonces tendríamos que calcular. Sabemos que la fuerza según el ejercicio es de 100 newtons, entonces aquí va a ser 100. Y me está dando también un ángulo de 53 grados. El ángulo estaría aquí. Entonces, para calcular eso, lo que nosotros podemos hacer son utilizar funciones trigonométricas. La función trigonométrica que aquí nos va a servir es la función coseno. Entonces, la fuerza va a quedar simplemente como F por coseno de 53. Y eso multiplicado por la distancia. Ya sabemos que la distancia tiene un valor de 10. La fuerza es 100 y el coseno de 53 es 3 quintos. Si nosotros multiplicamos esto, o primero simplificamos, que es lo que se les recomienda hacer primero, les va a quedar que el trabajo ha sido de 600. Ya tenemos el trabajo. Ahora, tenemos que calcular también el trabajo de la fuerza de rozamiento. Para eso tenemos que calcular esta fuerza de rozamiento. Lo que vamos a dibujar primero es un peso, el cual sabemos que por fórmula es la masa por la gravedad. En otras palabras va a ser la masa que es 10 por la gravedad que también es 10, el peso ha sido igual a 100. Y la normal también va a ser igual a 100. Entonces vamos a tener una normal en la parte de arriba, la cual también va a tener un valor de 100. Por fórmula sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces el coeficiente de rozamiento es 0,1. Es dato del mismo ejercicio. Pero para resolverlo más fácil le podemos hacer fracción. Como fracción quedaría 1 sobre 10. Y por la normal que ya sabemos que es 100. Por lo tanto la fuerza de rozamiento ha sido igual a 10. Pero el ejercicio me pide el trabajo de la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, el trabajo será la fuerza por la distancia. Es decir, la fuerza de rozamiento que es 10 y la distancia también que es 10. Y esto me va a salir 100. Pero nosotros tenemos que ponerle negativo. ¿Por qué negativo? Porque al momento que es una fuerza de rozamiento, recuerden que la fuerza de rozamiento está en contra del movimiento. Si está en contra del movimiento, tiene que ser negativo. Y la respuesta será menos 100. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dice calcular el trabajo de la siguiente fuerza. Y nosotros tenemos aquí un gráfico de fuerza versus distancia. Para calcular el trabajo, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el área debajo de esta parte de aquí. Si nosotros calculamos toda esa área, ya tenemos el trabajo. Entonces, esa área está compuesta de dos partes. Un triángulo por la parte de aquí y un rectángulo por la parte de acá. Vamos primero con el triángulo. La fórmula es base por altura dividido para 2. La base, según ese dibujo, es 2. La altura es 30 y eso dividido para 2. Entonces el trabajo ha sido de 30. Y para el rectángulo, la base, nosotros vamos a tener que es 8. Si su fórmula es base por altura, entonces la base sabemos que es 8. La altura es del mismo 30, por lo tanto ha sido 240. Pero el total será la suma de ambos, es decir, 30 más 240, lo cual me va a dar 270. Y con eso ya tenemos calculado el trabajo. Siguiente ejercicio. Una grúa sube de manera vertical un bloque a una altura de 4 metros a velocidad constante y en un tiempo de 10 segundos. La potencia disipada para realizar ese trabajo es de 2000 watts. ¿Cuál es el peso del bloque? Me está dando como dato la potencia. Por fórmula nosotros sabemos que la potencia es el trabajo dividido para el tiempo. Y aparte de eso también sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia.
Por lo tanto, nosotros podríamos hacer un reemplazo, ya que tenemos como dato, tenemos la potencia, tenemos la distancia, tenemos el tiempo, así que lo que podríamos hacer es reemplazar el trabajo de aquí y reemplazarlo acá. Por lo tanto, la potencia quedaría como la fuerza por la distancia dividido por el tiempo. Si nosotros reemplazamos, según el ejercicio, la potencia es de 2000 por la fuerza por la distancia, que es 4, dividido por el tiempo, que es 10. Ese 10 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y me va a quedar 2000 por 10 dividido por 4, lo cual me va a dar un valor de 5000. Entonces, la fuerza ha sido de 5000 newtons. Vamos con un siguiente problema. Una bomba sube 1 metro cúbico de agua a una altura de 30 metros en 15 minutos. ¿Cuál es el trabajo realizado por la bomba y cuál es la potencia empleada? Entonces, primero, el factor de conversión es que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, o en otras palabras, 1000 kilogramos. Entonces, con ese dato es con el que tenemos que trabajar. Recuerden que según el sistema internacional nosotros debemos trabajar en kilogramos. Entonces, ese sería nuestro factor de conversión. Ya sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Ahora, por fórmula, también sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración. En este caso sería la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, por eso es que reemplazando queda m por g y por d. La masa es dato del ejercicio, serían nuestros 1000, por la gravedad, que vamos a utilizar una gravedad de 10, y por la distancia, en cual también es dato del ejercicio, es 30 metros. Y esto me va a quedar un valor de 300.000. Ya tengo el trabajo, ya tenemos la primera parte. Ahora, la segunda parte, el ejercicio pide la potencia. La potencia es el trabajo dividido para el tiempo. El trabajo ya calculamos que es 300.000 y el tiempo me está diciendo que es 15 minutos. Esto les dejo como tarea. Recuerden, no debe estar en minutos, debería estar en segundos. Por lo tanto, si ustedes transforman estos 15 minutos, equivalen a 900 segundos. Si dividen 300.000 para 900, nos va a dar 333,33. Y esa ha sido la potencia en este ejercicio. Siguiente problema. Se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados y 5 metros de altura a través de una cuerda y a velocidad constante. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie es de 0,25. Hallar el trabajo realizado por las siguientes fuerzas: tensión de la cuerda y fuerza de rozamiento. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calcular el peso. El peso sabemos que es masa por gravedad. La masa es 20, la gravedad es 10, por lo tanto el peso ha sido 200. Este peso está dibujado en la parte de aquí, pero nosotros tenemos también una componente del peso en y también tenemos una componente del peso en X. La normal va a ser la misma componente del peso en y el ángulo de 30 grados que está aquí también va a ir ubicado en la parte de acá. Recuerden que siempre va ubicado entre el peso y el eje vertical, el eje Y. Entonces, si nosotros le dibujamos de esa forma, el peso en Y, o la normal, que en este caso va a ser la misma, va a ser igual a P por el coseno de 30. Si nosotros reemplazamos el peso vale 200, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Simplificando, la normal ha sido 100 raíz de 3. Ahora, calculando la fuerza de rozamiento, simplemente será el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, el coeficiente de rozamiento, según el ejercicio, es de 0,25. Por la normal, que es 100 raíz de 3, lo cual me va a dar 25 raíz de 3. El trabajo de esta fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento por la distancia, es decir, 25 raíz de 3 por 10. ¿De dónde ha salido este 10? El 10, recuerden que es la distancia, sería todo esto de aquí. Y eso vale 10. ¿De dónde ha salido ese 10? Simplemente pueden hacerlo por triángulos pitagóricos o por funciones trigonométricas. Sabemos que este ángulo de aquí vale 30 grados y esto vale 5. Según los triángulos pitagóricos que nosotros tenemos, esto va a valer 90 grados, esto va a valer 60, esto va a valer 10 y esto va a valer 5 raíz de 3. El que nos interesa es el 10. Por lo tanto será 250 raíz de 3. Pero debe ser negativo ya que es una fuerza de rozamiento. Ahora,
Vamos a calcular la tensión. La tensión es esta línea que está aquí. La sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 por estar yendo moviéndose a velocidad constante. ¿Qué significa eso? Que la tensión va a ser igual a la fuerza de rozamiento más el peso en X. La fuerza de rozamiento ya sabemos que es 25 raíz de 3 y el peso en X será 200 seno de 30. Eso ya le pueden demostrar ustedes a través del mismo triángulo con el que nosotros sacamos la normal. Entonces me quedaría 25 raíz de 3 por 100, ya que el seno de 30 es un medio. Y esto me va a quedar 143,30. Ya tenemos la tensión. Ahora, el trabajo de la tensión simplemente será la tensión por la distancia. Es decir, 140,30 por 10, lo cual me va a dar 1430 y ya tenemos con eso resuelto nuestro problema. Siguiente ejercicio. Un muelle cuya constante elástica vale 150 Newton sobre metro tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se le aplica ninguna fuerza sobre él. Calcular la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 45 centímetros. Y literal B, la longitud del muelle cuando se le aplica una fuerza de 63 newtons. Entonces, muelle es simplemente un elástico, un resorte, por lo tanto tendríamos que utilizar la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza es la constante por la variación de la longitud. Por lo tanto, aquí es donde nosotros debemos reemplazar. Me dice que la constante elástica es de 150 y que tiene una longitud de 135 centímetros cuando no se le aplica ninguna fuerza. En otras palabras, esta va a ser la longitud original, a la cual le vamos a poner X sub O. Entonces la fuerza simplemente va a ser la constante elástica por la variación de la longitud, que sería longitud final menos longitud inicial. Si nosotros reemplazamos los datos en esta fórmula, nos va a quedar que es 150 por la longitud final, que es 0,45, menos la longitud inicial, que es 0,35. Es decir, 150 por 0,10, lo cual me va a dar un valor, lo cual me va a dar una respuesta de 15 newtons. Listo el literal A. Ahora, vamos para el literal B. El literal B me dice que cuál será la longitud del muelle cuando se le aplica una fuerza de 63 newtons. Entonces también vamos a partir de la misma ley de Hooke. La fuerza es igual a la constante por la variación de la longitud. La fuerza, el ejercicio dice que es de 63 newtons y eso es igual al 150, que es la constante, por la variación de la longitud. Si empezamos a resolver esto, ese 150 que está multiplicando pasa a dividir. Me va a quedar 63 dividido para 150, lo cual es 0,42 metros. En otras palabras, esto es 42 centímetros. Como el ejercicio me pide cuál es la longitud del muelle cuando se le aplica esa fuerza, lo que tendríamos que hacer es a la longitud inicial, que es 35 centímetros, sumarle esta longitud que se ha estirado. Por lo tanto, la longitud final va a ser 42 más 35, lo cual me va a dar 77 centímetros. Y ya con eso tenemos resuelto nuestro problema. Siguiente ejercicio. Un muelle alcanza una longitud de 35 centímetros y tiramos de él con una fuerza de 225 newtons. Si tiramos con una fuerza de 420 newtons, la longitud es de 48 centímetros. ¿Cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza? ¿Y cuál es el valor de la constante K del muelle? Entonces, a ver, lo que nos está dando es la longitud final, que es de 35 centímetros cuando se le agrega una fuerza de 225 newtons. Y que cuando se le agrega una fuerza de 420 newtons va a tener una longitud de 48 centímetros. ¿Cómo debemos resolver este ejercicio? A ver, veamos. Primero vamos a ir por la parte B, que es la más fácil. Nos está pidiendo que calculemos la constante K. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la ley de Hooke. La ley de Hooke, ya saben, dice que, vamos a ponerle por acá arriba, la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a la constante por la variación de la longitud. Entonces la fuerza, según el ejercicio, es de 225 y eso es igual a la constante que es K por la variación de la longitud, que es longitud final menos longitud inicial.
La longitud final es 0,35 por ser 0,35 por ser 35 centímetros. Recuerden que tiene que estar en metros, menos la longitud inicial que no sabemos. Si rompemos paréntesis aquí, me va a quedar, mejor dicho, si utilizamos el segundo dato, que cuando se le aplica una fuerza de 420 newtons se estira 48 centímetros, tendríamos ahí una segunda ecuación. Y con esta segunda ecuación lo que nosotros podemos armar es un sistema de ecuaciones. Vamos a tener ecuación 1 y ecuación 2. Aquí estaría la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Y vamos a romper paréntesis. La ecuación 1 quedaría de esta forma y la ecuación 2 quedaría de esta forma. Y lo podemos resolver por el método que ustedes quieran, suma y resta, sustitución, igualación, por el método que ustedes quieran. Aquí está hecho por el método de suma y resta, donde a la ecuación 1 le vamos a multiplicar por menos 1. Y me va a quedar menos 0,35k más x sub 0 por k es igual a menos 225. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, me va a quedar que 0,13k es igual a 195. Lo cual me va a dar un valor de k que es de 1500. Ya tenemos la primera parte. Ahora, vamos con la segunda parte. Veamos. Me pide cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza. Para eso, lo que nosotros podríamos hacer es resolver o reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea en la 1 o en la 2, el valor que nosotros encontramos de k. Y con eso encontrar el valor de x sub 0. En cualquiera de las dos nos serviría. Entonces, haciendo un simple reemplazo, me va a quedar que 0,48 por k, que es 1500, menos x sub 0 por 1500 es igual a 420. Está reemplazado en la segunda ecuación. Si nosotros rompemos paréntesis, nos va a quedar que x sub 0 ha sido 0,2 metros, lo que equivale a 20 centímetros. Les dejo a ustedes que hagan el resto de cálculos para que comprueben de que estas respuestas están correctas. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el valor de la gravedad en Marte si su masa es de 6,4 por 10 a la 23 kilogramos y su radio es de 3.397 kilómetros? Si en la Tierra una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba alcanza una altura máxima de 20 metros, ¿qué altura máxima alcanzará en Marte si se le imprime la misma velocidad inicial? Entonces, para eso tenemos que primero calcular la gravedad en Marte. Para calcular la gravedad en Marte, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos por la fórmula de gravitación universal, donde dice que la fuerza va a ser igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Ya sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces vamos a poner que es la masa del objeto, de cualquier objeto que va a estar en la superficie de Marte por la gravedad de Marte. Y eso es igual a la masa de Marte por la masa del objeto sobre la distancia al cuadrado. La masa del objeto es innecesaria, se va a eliminar y solo nos quedará que la gravedad es la constante de gravitación, que es 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa de Marte, que es dato de ejercicio, 6,4 por 10 a la 23, sobre el radio, que es 3.397 kilómetros o 3.397.000 metros, recuerden, sistema internacional, y eso elevado al cuadrado. Si nosotros empezamos a resolver esta parte de aquí, nos va a quedar que la gravedad en Marte ha sido 3,69 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo su gravedad. Ahora, me dice que si en la Tierra una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba alcanza una altura de 20 metros, ¿qué altura alcanzará si en Marte se le imprime la misma velocidad? Entonces primero vamos a calcular para la Tierra. Esto va a ser un lanzamiento vertical. Entonces en lanzamiento vertical nosotros tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Vamos primero con los datos de la Tierra. La velocidad final va a ser 0. Si se lanza un objeto hacia arriba, al llegar al punto más alto su velocidad va a ser igual a 0. Y eso va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, la cual no sabemos, más 2 veces la gravedad, que en el caso de la Tierra trabajamos con un valor de menos 10, por la altura, que es 20. Esto me va a quedar 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 400. Ese 400 pasa al otro lado,
sería 400 positivo, y el exponente pasa como raíz y de ahí nos ha salido nuestro 20. Ya tenemos la velocidad inicial. Ahora, con esta misma velocidad inicial tenemos que calcular la altura máxima que alcanza una pelota en Marte. Entonces partimos de la misma fórmula, donde ya sabemos que la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 20 y eso al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es menos 3,699, por la altura, que es lo que debemos calcular. El 20 al cuadrado se convierte en 400 y eso pasa al otro lado y se hace negativo. Y 2 por menos 3,699 se convierte en el menos 7,398h. El menos 7,398 que está multiplicando pasa a dividir y la altura ha sido de 54,07 metros. Un ejercicio bastante completo, un ejercicio bastante divertido. Siguiente ejercicio. Al comprobar la durabilidad de un sistema de embotellado que utiliza un resorte para facilitar el movimiento de cierto equipo, cuya masa es de 0,1 kilogramos, se ha encontrado que tiene un periodo de 0,1 segundos, 0,01 pi segundos, y durante su funcionamiento debe comprimirse 0,02 metros. Debido al desgaste de este componente, se requiere reemplazarlo por uno nuevo que tenga la misma funcionalidad. Este nuevo resorte debe tener una constante D y la energía potencial elástica en el proceso de compresión debe ser D. Entonces para eso vamos a utilizar dos fórmulas. La primera vamos a utilizar la fórmula del periodo y la segunda la energía potencial elástica. A ver, primero vamos con la fórmula del periodo. El ejercicio dice que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m dividido para k. Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para eliminar esa raíz y me va a quedar que el periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado por la masa dividido para la constante. Como yo quiero la constante, vamos a despejar. Esa t cuadrado que está multiplicando pasa a dividir y la constante que está dividiendo pasa a multiplicar o pasa al numerador al otro lado. Reemplazando, me quedaría 4pi al cuadrado por la masa, que es 0,1 kilogramos, es dato del ejercicio, y por el periodo, que es 0,01 pi, y eso elevado al cuadrado. Recuerden, que aquí que no haya confusión, que todo esto debe estar elevado al cuadrado. Al momento que se le eleva al cuadrado, ese 0,01 podemos para más facilidad transformarlo en fracción, lo cual se convertiría en 1 sobre 100. También el 0,1 también lo hemos convertido en 1 sobre 10. Ahora, si nosotros elevamos al cuadrado, me va a quedar pi al cuadrado sobre 10.000. Aquí vamos a tener que hacer medios con medios y extremos con extremos. Y me va a quedar que k es igual a 4pi al cuadrado por 10.000 sobre 10pi al cuadrado. Si nosotros simplificamos, me va a quedar que la constante ha sido 4.000. Ya tenemos la constante. Ahora, para la energía potencial elástica sabemos que es un medio de la constante por la variación de la longitud al cuadrado. Reemplazando sería un medio de la constante, que es 4.000, la calculamos ahorita, por la variación de la longitud, que es 0,2, es dato del ejercicio, y eso elevado al cuadrado. Ese 0,2 se les aconseja que le conviertan en fracción, eleven al cuadrado y simplifiquen, lo cual yo les dejo como tarea para que ustedes reemplacen y resuelvan. Y me va a quedar que la energía potencial elástica ha sido de 80 joules. Siguiente ejercicio. Un caballo de juguete de 0,35 kilogramos unido a un resorte oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal lisa, como se muestra en la figura. Cuando su estiramiento es de 20 centímetros, el módulo de la velocidad con la que oscila es de 2 metros por segundo. Si la constante elástica del resorte es 28 newton sobre metro, ¿cuál es la amplitud en metros del resorte? Entonces es un ejercicio de movimiento armónico simple. Debemos partir de una fórmula, que la amplitud al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado por la masa dividido para la constante más la variación de la longitud elevado al cuadrado. Entonces con esta fórmula podemos hacer todo. Veamos, solo reemplacemos datos. La amplitud al cuadrado es igual a la masa, es dato del ejercicio, la velocidad, que es dato del ejercicio, es 2 metros por segundo al cuadrado, por la masa, que es 0,35 kilogramos, sobre la constante, que es 28, más la variación, que es 0,20, y eso elevado al cuadrado. Entonces solo era cuestión de reemplazar. La amplitud está al cuadrado, así que al otro lado ese cuadrado pasaría como raíz. Les recomiendo transformar todo esto a fracción
simplificar, hacer medios con medios y extremos con extremos, y les va a quedar la raíz cuadrada de 9 sobre 100. Lo que si ustedes resuelven les va a quedar 3 sobre 10. En otras palabras, la opción A. Entonces aquí nos hemos saltado algunos pasos que son meramente de álgebra. Esos pasos yo les dejo a ustedes para que ustedes los resuelvan, para que ustedes comprueben y de esta manera practiquen. Bueno, esa ha sido la revisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y ya les estaré publicando más videos sobre esto. Muchas gracias y hasta luego.